Aaron Hernández, estudiante de doctorado, y en esta mañana vamos a presentar una obra excepcional, a mí me encantó, que lleva por título Memorias de un naufragio, la historia del galeón Nuestra Señora del Juncal, publicado por la librería Mar Adentro. Agradezco mucho su presencia, agradezco mucho la presencia de la mesa, de las presentadoras y también de una de las coordinadoras de la obra. El libro que hoy nos reúne es motivo de celebración. Trata la historia de un dramático hundimiento del barco de Nuestra Señora del Juncal. Este navío de guerra y comercio, junto con otros barcos, zarpó del puerto de Veracruz con destino a La Habana para de allí regresar a España. Sin embargo, en su tránsito se enfrentó a los embates de una tormenta y tras 16 días de resistir a los golpes de las olas, se hundió el 1 de noviembre de 1631. La historia de este naufragio es muy interesante porque previo a su salida del puerto de Veracruz, su tripulación tuvo muchos avisos, presagios podríamos decir, para que no zarpara, entre ellos la muerte del capitán de la flota, golpes en su estructura, retrasos en su salida por la espera de pasajeros que nunca llegaron, y además iba cargado de plata del producto de 2 años de recaudación y negocios, que para cualquier cristiano diría era sinónimo de peligro, pues era un gran botín para los piratas que navegaban en las aguas del Golfo. Si bien el libro trata de un evento catastrófico, es tan solo una instantánea de la historia de las flotas de la carrera de Indias en el siglo XVII. En el texto vamos a conocer las instituciones, el gobierno y administración de la carrera de Indias, así como la gestión de los impuestos. Los autores nos llevan de la mano a conocer distintos escenarios, los centros de fabricación de navíos, a navegar por el Guadalquivir, cruzar el Atlántico, llegar a las Antillas, a San Juan de Ulúa y hasta amarrar el barco. En esta historia de la navegación también nos presentan a los protagonistas, los dueños de navío, los constructores navales, los marineros, los buzos, piratas, mercaderes, gente de la corte, viajeros, religiosos y otros actores vinculados a la carrera de indios. Vamos a encontrar en este libro las prácticas de navegación, las formas de negocio, las formas de acceder al navío, la vida y muerte en el barco, los rezos y lecturas que hacían los marineros para hacer más ameno el viaje. El libro reúne muchas historias vinculadas a Nuestra Señora del Juncal, pero para saber más de la obra, y para que ustedes se animen a comprarla, tenemos una mesa de lujo que nos hablará a mayor profundidad sobre la obra, cómo surge, cómo está organizada y cuáles son los proyectos que siguen sobre el patrimonio cultural subacuático y su difusión. Y para empezar, tenemos la presentación de la licenciada Daniela Galicia Rendón. Ella es licenciada por la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación se centran en la historia judicial y la historia sociocultural de la transgresión, con especial interés en los espacios de encierro femenino en la Nueva España y el México independiente. Es autora del capítulo Prostitutas, tortilleras y amas de casa, el movimiento inclinario en Veracruz, 1922-1927, una rebelión de mujeres, y ha publicado reseñas en revistas académicas como Historia Mexicana y Oficios. Su experiencia laboral se ha orientado en la mediación educativa en espacios museográficos y la divulgación histórica a través de contenido audiovisual. Ha participado en conferencias y coloquios sobre género, justicia, espacio carcelarios y movimientos sociales. Entre sus reconocimientos obtuvo la beca Santander de verano en la Universidad Complutense de Madrid y la beca Promove en el Colegio de México. Agradecemos su presencia y les pido por favor un aplauso. También contamos con la presencia de la doctora Giovanna Celaya Hernández. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, forma parte del SNI Nivel 2 y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son Historia Económica, siglos XVIII, XIX, Mundo Hispano y Fiscalidad. En 2014 se incorporó al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales en la Universidad Veracruzana.
desarrollando una agenda de investigación que se enfoca en las transformaciones de la economía veracruzana en los siglos XVIII y XIX. Algunas de sus publicaciones son Alcabalas y situados, Puebla en el sistema fiscal imperial, 1638-1742, publicado en 2010. Fue coordinadora de diálogos con una trayectoria intelectual, Marcelo Carmagnani, en el Colegio de México 2014, y co-coordinadora con Graciela Márquez del libro de Contribuyentes y Contribuciones en la Fiscalidad Mexicana en el 2018. En capítulos del libro destacan la Hacienda Municipal, ejes de análisis, trayectoria institucional e historiografía, la Hacienda Municipal en tiempos de reforma, progresos y utilidad en las finanzas de Orizaba 1870-1890, el impuesto a fincas rústicas y urbanas en el siglo XIX veracruzano, reformas contribuyentes municipios. En la publicación de artículos destacan impuestos locales en Nueva España, negocios y obra pública en el Ayuntamiento de Veracruz en el siglo XVIII, 2014. A quien también pido un fuerte aplauso, por favor. Y finalmente, tenemos también la presencia de una de las coordinadoras del libro, la doctora Flor Trejo Rivera, a quien agradecemos su presencia. Ella es historiadora marítima, investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA, México, profesora en el Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, junto con la doctora Guadalupe Pinzón, es coordinadora del Coloquio de Estudios sobre Cultura Marítima que se realiza entre el INA y la UNAM desde 2009. Sus publicaciones académicas y de divulgación versan sobre naufragios históricos, vida cotidiana a bordo, arqueología subacuática y marítima, cultura marítima y el arte de navegar. Actualmente coordina los proyectos Fuentes para la Navegación en América, siglo XVI al XIX, y Flota de la Nueva España de 1630 a 1631. Fue curadora de la exposición La Flota de Nueva España y el naufragio del galeón Nuestra Señora del Juncal, realizada por el Ministerio de Cultura de España y el INA, expuesta en el Archivo General de Indias en Sevilla de noviembre 2021 a abril 2022. Actualmente participa en el proyecto Las Flotas de la Nueva España, una exploración de 3 siglos de historia socioeconómica colonial a través de la inteligencia artificial de la Universidad de Lancaster. Bien, pues cedo el micrófono a cada una de ellas. Muchas gracias. Adelante, es tu turno, Daniela. Gracias. También quiero agradecer, voy a quitar esto porque no le llego. Quiero agradecer a las doctoras por la invitación. La verdad es que es un libro que me ha conmovido muchísimo, sobre todo porque yo tomé un curso con la doctora Flor Trejo a distancia, no la conocía y creo que para mí presentarlo significa mucho, pero sobre todo me ha hecho ver una forma diferente de trabajo, ¿no? Una forma humana y comprometida con la divulgación social, que es lo que me interesa. Justo cuando me preguntaba cómo podía presentarles a ustedes este libro, empecé a imaginarme muchas cosas y creo que una de las propuestas que quiero hacer es utilizar la materialidad del libro para poder explicar cómo se va narrando, cómo se va construyendo la historia. Entonces, ahora sí ya lo voy a poner. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación histórica. Sobre todo porque este libro da la posibilidad de que quienes no sabemos tanto sobre los naufragios, incluso sobre las partes de los barcos, podamos irlos entendiendo a través de su materialidad. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el libro, que te permite a través de los capítulos, que son varios, poder entender. Entonces, imaginemos que es octubre de 1631 y todos ustedes están a punto de salir del puerto de Veracruz en este galeón, en este barco, que se llama Nuestra Señora del Juncal, cargado con plata y riquezas del virreinato de la Nueva España obtenidas durante 2 años.
Se prepara para zarpar junto a la flota hacia Sevilla con sus bodegas rebosantes de riquezas, productos tintorios como la grana, añil y palo de tintes, así como seda, cueros, hierbas, medicinas y chocolate. Para su cuarto día de navegación, este galeón es atrapado por un norte. La tripulación intenta achicar el agua que ha entrado en el barco. En la cámara principal, el capitán sabe qué está sucediendo. ¿Y qué es el fin? El galeón trae 300 pasajeros, muchos de los cuales se quedan en los camarotes para prepararse para el bien morir. O sea, asumen qué es lo que va a pasar. El Juncal, visto como un mundo abreviado o una ciudad flotante, porque recuerden, gracias, que en ese tiempo viajaban durante muchos meses, para el 31 de enero y el 1 de noviembre, tras 17 días de esfuerzos continuos, terminó en algún lugar en el fondo de la sonda de Campeche. Si bien 39 de sus pasajeros lograron sobrevivir en una lancha y recoger lingotes de oro flotando en el agua, su aparente fortuna pronto levantó sospechas. ¿Okay? Entonces, ya nos imaginamos un poquito más o menos de qué va esto. Investigar o construir una historia a través de la cultura material de un naufragio es una tarea que requiere una firme convicción sobre el valor del patrimonio cultural sumergido, que es lo que me gustaría hablar en este momento, que ya después me imagino que darán más detalles sobre el naufragio en sí. Esta obra, editada en el marco de la exposición binacional México-España, celebrada en el Archivo General de Indias, como bien mencionó Aarón, misma que recoge los resultados más recientes tanto de la investigación histórica como de los alcances arqueológicos de la última campaña en mar realizada en 2012. Este libro se presenta como el inicio, que también me interesa mucho desde la cuestión editorial, de una colección que se llama Ariles del Mar, de la editorial Mar Adentro, que por cierto tiene otros textos muy buenos, como el de Vera Moya, que está genial, y que los invito también a revisarlos, que habla sobre descubrimientos e ideas a través de los océanos, ¿no? A través de esta editorial. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, los barcos tejieron puentes, ¿no? Así hay que imaginarlos, a través del Atlántico, logrando conectar territorios que se encontraban a miles de kilómetros, haciendo de la Nueva España, a lo largo de estos 3 siglos, pues la gran bisagra internacional de aquella primera globalización mercantilista. En este contexto, el Juncal, tal como se señala en uno de los capítulos de Manuel Lucena, fue una pieza dentro de la formidable institución que sujetaba unos continentes con otros, es decir, las flotas de Indias, mismas que consistían en convoyes organizados de barcos mercantes y de guerra que cruzaban el Atlántico. La historia de Nuestra Señora del Juncal no se limita a un relato de un naufragio ocurrido en 1631, como mencionábamos en las costas de Campeche, sino que este galeón pues se ha convertido también en un emblema de algo mucho más profundo: la defensa del patrimonio cultural sumergido frente a la lógica extractivista y comercial que ha dominado por décadas la exploración marítima. Desde los años 90 es más o menos en uno de los capítulos que empiezan a contextualizarnos cómo se da este proyecto, y que a mí la verdad es que me fascinó. Diversas empresas de cazatesoros empiezan a mostrar interés en recuperar pues, los restos del Juncal, ¿no? Estamos hablando que llevaban 2 años de plata, oro y demás materias dentro de él, ¿no? Pero frente a esta visión utilitaria, la arqueóloga Pilar Luna Herreguerena, pionera de la arqueología subacuática en México, defendió una idea radical: que los restos del galeón no debían ser explotados, sino protegidos y estudiados con fines científicos. Pilar Luna no solo dirigió las primeras campañas científicas para buscar ese pecio, ¿no? Sino que fue clave para que México firmara, junto con España, la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Estamos hablando de temas ya incluso legales. El proyecto de Juncal, en ese sentido, va a cristalizar una visión interdisciplinaria y sobre todo cooperativa.
a bordo del buque oceanográfico Justo Sierra, investigadores de la UNAM, del INAH y otras instituciones integraron conocimientos de oceanografía, arqueología, historia y modelación matemática, ¿no? Incluso a veces a pesar de lo que se puede plantear de los que hacemos ciencias sociales, por supuesto que necesitamos de otras disciplinas, ¿no? El trabajo también lo que va a hacer es que se sustenta a partir de fuentes primarias, ¿no? Es decir, a través de los archivos, de los expedientes judiciales, de los sobrevivientes, de los testimonios, pero también va a incorporar tecnología de vanguardia, ¿no? Es decir, vemos un desarrollo de esta disciplina, pues también se estudian corrientes marinas y condiciones climáticas de la época. A mí me parece que la campaña de 2012 es una de las más significativas, pues a pesar de no haber encontrado el pecio, el galeón, sí se sentó las bases tanto metodológicas como éticas, ¿no? De una arqueología subacuática profesional. A mi parecer, una de las cosas también más notables de esta investigación es que no solo se busca rescatar los vestigios del pasado, sino que también hace una mirada en el presente. Sobre todo, me conmueve mucho lo que se narra sobre Pilar Luna, porque ella sostenía que el patrimonio subacuático debía dejar de concebirse como un tesoro perdido, ¿no? Sino pensarse más como una fuente de conocimiento sobre los ecosistemas marinos, los cambios climáticos, históricos y sobre todo también los procesos culturales de larga duración. En ese sentido, el Juncal también es una invitación a la alfabetización marina, ¿no? Es decir, enseñar que los océanos no solo son almacenes de riquezas, sino espacios de memoria y vida cuya protección requiere conciencia tanto pública como compromiso institucional. Ya para terminar y no alargarme mucho, el Juncal no solo es un barco que naufragó y se hundió en el pasado, ¿no? Sino que también me parece que en este libro hay una declaración, ¿no? Es decir, el patrimonio nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras nacionales, políticas, económicas, y reconocer que hay historias que aún sumergidas siguen hablando y que nos conectan, ¿no? Y que conectan como patrimonio cultural. Y bueno, creo que sería todo de mi parte por este momento. Le dejo la palabra a Aarón. Muchas gracias, Daniela, por darnos este panorama, ¿no?, de lo que son los proyectos de investigación, que bueno, que gracias a las investigaciones del Juncal, ¿no?, hoy sabemos, ¿no?, que lo que está en el fondo del mar es patrimonio de la humanidad, y entonces, bueno, están libres de que sean investigados por particulares y cazatesoros. Entonces creo que es una de las grandes vertientes de este libro, pues, que además no solo es publicar, sino más bien es generar políticas, lo que generó políticas, ¿no?, de protección a nuestro patrimonio. Bien, ahora toca el turno de la doctora Giovanna, ya la presenté. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues muy buenos días. La verdad es un placer estar el día de hoy conversando con ustedes sobre este libro. Mi agradecimiento a la FILU por darnos el espacio, a la librería Mar Adentro, por supuesto, por también apoyar la gestión y la publicación de la obra, y pues a Flor Trejo, que es una de las coordinadoras y de las expertas, sobre todo en el Juncal. Flor bromea porque siempre dice que nos cuenta más del Juncal que de su vida, lo cual es bueno, que siempre sabemos muchísimo del Juncal. Y también es un honor estar compartiendo la mesa con dos muy queridos estudiantes, con dos muy queridos colegas, jóvenes investigadores, que de verdad me enorgullece mucho estar con ustedes en esta mesa hablando sobre este maravilloso libro. Bueno, pues decía, pues este libro que nos convoca tiene un nombre muy poético, aunque habla de una verdadera tragedia, ¿no? No es la única, desafortunadamente, porque hay un montón de tragedias en el mar, pero este es muy significativo porque tiene muchísimas más historias y porque además, pues, es resultado de un proyecto de muy larga data, como ya señalaba Daniela. El libro es también reflejo de un esfuerzo interinstitucional en términos no solo de la publicación, como ya decía, pues la Secretaría de Cultura, el INAH, la librería Mar Adentro y
el área en España que ahora se me, el Ministerio de Cultura, decía, iba a decir Fomento, pero no es el Ministerio de Cultura español. Entonces es un reflejo interinstitucional, digamos, su publicación, pero también es un reflejo interinstitucional de la investigación, ¿no? Es decir, para hablar sobre este proyecto es reconocer que hacer la investigación de un naufragio de esta naturaleza requiere la convergencia de distintas instituciones, pero también de distintas disciplinas, y eso también es muy fascinante del libro, ¿no? Por supuesto, uno diría, como buenos historiadores, la madre de todas las disciplinas está presente, que es la historia, pero también está la arqueología, la oceanografía, la defensa del patrimonio, y están además pues distintas formaciones académicas. Está por supuesto México, pero también está España, pero también está Estados Unidos, pero entonces hay un montón de voces preocupadas y ocupadas en torno a una investigación sobre la Nuestra Señora del Juncal, ¿no? Todos ellos convergen en torno a uno de los muchísimos accidentes marítimos que hubo en el periodo colonial y que en este caso pues está representado por un navío como es Nuestra Señora del Juncal. El libro se integra por 26 textos, no es un libro pequeño, aunque el formato es muy cómodo para llevárselo al café, pero no es un libro pequeño. Los textos están muy bien construidos, los textos tienen, digamos, estas dos características que uno siempre busca en este tipo de libros, que son escritos por especialistas que llevan por lo menos 20 años trabajando el tema, pero tienen también un carácter muy delicioso del libro, que es la difusión. Es decir, explicarnos tanto al público especializado o no especializado de cómo acercarnos a un accidente marítimo como fue el del Juncal. Y eso, pues reconozco a los coordinadores y a los editores de la obra el cuidado que tuvieron en el texto, ¿no? Creo que, no obstante, la brevedad de cada uno de los textos dan cuenta de la complejidad y posibilidades temáticas y analíticas en torno a un naufragio. Y que si bien de primera instancia el accidente marítimo de Nuestra Señora del Juncal podría narrarse y estudiarse por el hecho mismo, es decir, los días que suceden entre que salen hasta que se hunde, que son muy pocos días, lo que revela esta obra es que un accidente marítimo como el de Nuestra Señora del Juncal puede y debe verse o debe estudiarse como parte de un sistema mucho más complejo, un sistema político, económico, social y cultural vigente desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Me refiero al tráfico marítimo conocido como el sistema de flotas, porque Nuestra Señora del Juncal, aunque es el barco en el que nos estamos ocupando en este libro de casi 400 páginas, solo sobre este navío, pues la verdad es que estamos hablando de que el navío no iba solo, que es un sistema que se conoce como el sistema de flotas, que iban otras embarcaciones y que, pues no sé, tuvo la mala suerte de ser el único que se fuera al fondo marítimo, además el más rico, ¿no? Eso es tener muy mala suerte. En la estructura del libro, el lector podrá encontrar, yo al menos identifiqué 4 ejes desde los cuales comprender y ubicar la historia del naufragio del Juncal. Los textos, autoría de Manuel Lucena, Antonio Rubial, Antonio García de León, Ana Crespo Solano, Ovidio Ortega, Flor Trejo, Bruno de la Serna, Carlos León Amores e Inés Herrera Canales, se ocupan de explicar la reconstrucción del sistema económico y político del que formaba parte el tráfico marítimo. De esta forma, el trasiego de embarcaciones entre la península y América, entre el puerto de Sevilla y Veracruz, no puede verse solo como un ir y venir, es decir, digamos, esa es la idea de un tráfico, sino que el trasiego marítimo fue una expresión más de la naturaleza política de una monarquía global, como bien ya señalaba Daniela, que gobernaba sus territorios gracias precisamente a la intensidad del tráfico marítimo. Sin ese tráfico marítimo, sin ese ir y venir, esta monarquía hubiese sido imposible gobernarse. Había territorios en la península, en general en Europa, había territorios en América, había territorios en Asia. Sin el espacio marítimo que articulaba esa monarquía, eso hubiese sido imposible, y creo que pues hubiésemos tenido tanta cantidad de reinos como se nos hubiese ocurrido, ¿no? La organización de una flota desde la península tenía también a considerar que en la península y en Sevilla, digamos hablando del tráfico marítimo, hubiese géneros con destino a los importantes y ricos consumidores americanos.
vino, aceite, telas, pero sobre todo el azogue para el procesamiento de la plata que debía retornar a la península. Los ricos cargamentos de plata procedente de las minas mexicanas, además de los intereses particulares, buena parte de ellos se destinaban a las siempre necesitadas arcas reales para el financiamiento de las cada vez más costosas guerras en las que se inmiscuía la monarquía hispánica. De esta forma, comercio y plata americana eran dos importantes incentivos para organizar una flota con destino a la Nueva España. Según la política de la monarquía, estas flotas debían ir y venir cada año. Realmente fue imposible que se mantuviera esa frecuencia, no solo por lo costoso y lo complejo de organizar una flota, los meses que se tardaban en que saliera y luego los meses que tardaban en regresar, pues prácticamente era imposible hacerlo anual, sino que, digamos, fueron entre 2 y 3 años, algunas se espaciaron hasta por 9 años. Entonces, cuando la flota retornaba, pues iba, vamos, hasta en el espacio más pequeñito, hasta en la rendija más pequeñita llevaba lo que pudiera llevar, sobre todo plata, pero cualquier otra cantidad de mercancías que pudiera rentabilizarse del otro lado, ¿no? Desde América, la puesta en marcha del retorno de la flota tampoco era un proceso fácil. Particularmente para los virreyes debían responder a la enorme presión desde la península para que la flota retornara con los ansiados recursos para el financiamiento de la guerra y en general del gobierno de la monarquía. El retorno también, digamos, era la oportunidad para que integrantes de la élite política y económica del virreinato, se embarcaran con mayor seguridad en la flota. Podían hacerlo en embarcaciones menores, pero había que privilegiar siempre moverse en la flota, particularmente por la creciente presencia de piratas y corsarios y todo tipo de embarcaciones con bandera distinta a la hispánica que navegaban siempre las aguas del Caribe en la espera del trasiego de plata con destino a la península. Para mediados del siglo XVII, que es el periodo en el que, digamos, estamos situando al Juncal, el espacio marítimo caribeño es un escenario privilegiado para estudiar las relaciones y las tensiones políticas entre monarquías, pero sobre todo la paulatina pérdida de hegemonía de España en América y, por lo tanto, era un espacio altamente vulnerable para las embarcaciones americanas con destino a la península. Y a ello, además de estarse preocupando por algún pirata o corsario holandés, inglés, francés o el que fuera, había que sumarle las condiciones climáticas de un Caribe y de sus vientos, que como los veracruzanos sabemos lo que significa el viento del norte, pues tampoco hacían fácil el trayecto a los marineros y pasajeros. Estos autores también ponen en evidencia que el trasiego marítimo por el sistema de flotas exigía un increíble y complejo sistema logístico que incluía a todo tipo de personajes. Por supuesto, los funcionarios encargados de vigilar el volumen y mercancías embarcadas, que como era de esperarse y como también pasa en el Juncal, pues nunca se respetaban las instrucciones y siempre podían llevar, digamos, hasta el doble del tonelaje que se les hubiese permitido, de tal manera que pues en un naufragio, o sea, no había forma de salvarlo porque ¿para qué llevaban tanta cosa, no? Entonces, pues terminaban, pues sin duda, en un gran problema, ¿no? Pero también, digamos, otra complejidad que exigía siempre el sistema de flotas, pues era encontrar marineros, ¿no? Es decir, uno pensaría que es fácil encontrar marineros, pero no era muy fácil. Pues por mucho que el viaje a América resultase atractivo por las posibilidades de riqueza, en general, pues las autoras y los autores de este libro, y Flor, que digamos es una gran especialista sobre la vida marítima, pues sostiene que en general lo hacían una vez en la vida, un poco por todas las dificultades de hacer ese viaje, pero sobre todo porque hacerlo una vez y que tuvieras la suerte de ir y volver, pues te rentabilizaba la vida, el resto de tu vida, porque podías ganar mucho con solo hacerlo un viaje, ¿no? Entonces, eso en principio era bastante atractivo por las posibilidades de riqueza. Sin embargo, pues estaba la otra cara de la moneda, ¿no? Los innumerables peligros en el trasiego marítimo, pues siempre también las dificultaban que más de uno se animara, ¿no? La puesta en marcha de la flota, su desplazamiento por el Atlántico, era, digamos, la segunda etapa del viaje, en la que la tripulación, desde el que se encontraba en la jerarquía más baja hasta el capitán general y, por supuesto, pues, los civiles, ponían a prueba su resistencia humana y espiritual para sobrevivir a la larga travesía. Este, en mi opinión, es un segundo eje analítico en el libro que se encuentra en los textos de María Isabel Vicente, Cruz Apéstegui, Lourdes Ordiosola, José Luis Casabán, Carla Arrán y Javier López Martín.
En todos ellos nos permiten comprender los requerimientos tecnológicos y científicos necesarios para la navegación atlántica. Hay una cosa que se narra muy bien en el libro, es decir, bueno, no es que el barco, el Juncal, se hunda de primera instancia, ¿no? Si pasan 9 días entre que empieza la tormenta y el que termina por hundirse, y todo uno lo que va viendo es cómo ellos van, lo que saben hacer es qué tenemos que hacer para que no se nos hunda, dónde le tenemos que ayudar, o sea, hay una tecnología, hay un conocimiento, digamos, de no queremos hundirnos, pero entonces, ¿qué hacemos para resolver en medio del mar, en una condición bastante pues, difícil? Me parece de una extraordinaria inteligencia tratar de pues, salvar un barco que además va muy cargado y que pues tienes que poner a prueba todo tu conocimiento tecnológico en ese momento, ¿no? Y creo que también otra cosa que se presenta por estos autores es los muchos requerimientos desde la construcción naval y cómo ésta respondió y se transformó en respuesta a las necesidades americanas. Entonces uno puede ver que aquel viaje inicial, digamos, de Cristóbal Colón por el Atlántico con sus 3 carabelas, pues esas embarcaciones no se parecen nada a la que podemos tener en el Juncal. Es decir, había pasado menos de un siglo y ya la tecnología había cambiado de tal manera que pues, se respondiera a las condiciones climáticas y a las necesidades de trasiego, ¿no? Entonces esto, uno diría, es que eso es mucho tiempo para la época, realmente es muy poco tiempo la velocidad de los cambios que tuvieron las embarcaciones y eso se explica muy bien en los autores, ¿no? Otra cosa que también tuvieron que considerar los navíos es pues necesidades de defensa con la incorporación de artillería que les permitiera, pues si bien no confrontarse, por lo menos repeler uno que otro ataque de pirata, porque por mucho que en las películas nos muestra que se confrontan las naves, pues no, eso no lo querían hacer, porque si no, ¿a dónde iban a terminar, no? Un tercer eje está representado por los textos de Flor Trejo, Pablo Pérez Mayaina, Mario Humberto, Delfín Tempere y Rosalba Loreto. Estos autores nos dan cuenta de las sociabilidades en el espacio marítimo. Si, como se describía en la época, los navíos eran castillos flotantes, estos también reflejaban a la sociedad colonial y, por lo tanto, la experiencia marítima no estaba lejos de las jerarquías y los navíos, aunque con un espacio muy reducido, también reproducían distinciones, aunque como bien señala el texto de Flor Trejo, en el momento del naufragio y de salvarse de la catástrofe, la suerte o la intercesión divina podía más que la distinción social. De esta sección, los textos también es a considerar la importancia que se les concedió a rescatar las historias de los marineros, que aún sin nombre y apellido, muchas veces, pues algunos sabemos los nombres y los apellidos, eran el alma y corazón del tráfico transatlántico. Un viaje en el que además de trabajar en las tareas asignadas, las pocas más de 300 personas pasaron largas horas del viaje añorando la llegada del puerto en una embarcación de la que no se podía huir, o sea, no podía salir de eso, en un espacio muy reducido, digamos que era bastante frecuente el conflicto o el aburrimiento, por lo que solo quedaba esperar, rezar, leer, y es posible que también pues, dedicarse a muchas horas de juego, ¿no? Aunque estaba prohibido. Una mirada al microcosmos social en los navíos, sostienen autores como Delfín Tempere y Flor Trejo, nos permite también comprender desde las pertenencias de los viajeros, puede ayudarnos a entender cómo sus viajes sirvieron como puente para introducir utensilios o manjares exóticos en Europa o viceversa. De esta forma, los marineros eran un medio fundamental en la circulación de bienes entre Europa y América. Cualquier cosita que llevaba un marinero, pues me imagino que llegando al puerto se convertía en algo exótico. ¿Qué traes? ¿Qué viste? ¿No? Entonces, esas cosas de materialidad están muy bien explicadas en el libro. A lo largo del libro, los autores ubican a Nuestra Señora del Juncal como una embarcación de las muchas, cientos o miles de naves que formaron parte de un sistema complejo de articulación entre Europa y América. De esta forma, Nuestra Señora del Juncal es una más de ese tipo de embarcaciones encargadas del tráfico marítimo que transportaban bienes, personas, ideas y prácticas culturales. Pero al mismo tiempo, y eso es lo más significativo de esta obra, es que no estamos frente a cualquier embarcación que tuvo la mala suerte de interrumpir su vida marítima con un accidente que terminó en un naufragio. De su tripulación y pasajeros lograron salvarse 39 personas en una pequeña chalupa. El resto no le quedó más opción que encomendarse a sus mediadores espirituales, vírgenes o santos o mártires, que en condiciones extremas veían inevitable seguir a una embarcación de 650 toneladas y sus tesoros al fondo marino. Un drama conocido,
pero sobre todo muy temido por marineros y familias, pues con un naufragio no solo se perdían bienes, sino también cuerpos de los seres queridos y por lo tanto la imposibilidad de dar cristiana sepultura. Para los deudos, particularmente para mujeres e hijos, la muerte en el mar representó en muchos casos la pérdida del sustento económico y por lo tanto, pues, digamos, la crisis de la familia, ¿no? Y eso me parece que es una cosa muy significativa del libro, ¿no? Para no concluir esta presentación de esta forma tan dramática o triste, me gustaría señalar el último eje del libro, que sin duda creo refleja muy bien las complejidades de una agenda de investigación que ha tenido como objeto estudiar los muchos significados del naufragio en uno de los muchos navíos que se accidentaron. De ahí la importancia de la última sección del libro, los textos de Dolores Higueras, Esther Cruces, Roberto Junco, Flor Trejo, Ulrike Guerín y María Argundés, que nos explican los esfuerzos que desde el siglo XVI se realizaron por resguardar el tráfico marítimo, pero también por rescatar los navíos hundidos. En esta larga tradición se inscribe un complejo e importante proyecto del que participan historiadores, arqueólogos, ingenieros, oceanógrafos, como reflejo de la necesidad multidisciplinar que se requiere para estudiar los naufragios. Es posible que la primera cosa que llama la atención de este navío es la riqueza que trasladaba, la importancia de sus pasajeros, pero el navío debe verse también como una evidencia material de una época, de un sistema económico y político, pero también de relaciones sociales y culturales de ese mundo colonial. De ahí la importancia que el proyecto del Juncal, encargado de su ubicación en la sonda de Campeche, siga los pasos, o mejor dicho, las corrientes marítimas hacia este fantástico navío. Muchas gracias. Gracias, doctora Giovanna, por tan excelente y amena presentación. Creo que siempre es fundamental conocer cómo está estructurada la obra, pero también más que narrarnos capítulos por capítulo, sino ver los ejes que mueven a la obra, y creo que eso nos ayuda a entender de qué se trata el Juncal, por qué el Juncal, y pues a motivarnos a adquirir la obra. Y bien, ahora toca el turno a la doctora Trejo. Ella es coordinadora de la obra, y justamente a mí me gustaría preguntarle por qué el Juncal, ¿no? ¿Qué lo hizo especial, ¿no? En el siglo XVII? Porque en el libro vamos a encontrar que esto es un barco de tantos que se hundieron durante toda la época colonial, pero bueno, los coordinadores y el equipo de investigación decidió elegir el siglo XVII y al Juncal de 1832, porque antes hubo otros, ¿no? O el evento, por ejemplo, de 1628 con Benavides, que fue una pérdida grandísima de riquezas que iba también a España, y que bueno, también fue un caos para todos, ¿no? Para los propios marinos, para el propio capitán general, ¿no? Entonces, para el reino. Entonces, adelante, doctora. Gracias. Tiene la palabra. Sí. Bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto presentar este libro, porque es como cuando uno presenta a su hijo, luego cuando es la fiesta de 15 años y sale la hija muy elegante con vestido con lentejuelas y tacones. Digamos que este es los 15 años del libro, ¿no? Perdón, de la historia. Y te voy a contestar a la pregunta, porque es la oportunidad de hablar del detrás de cámaras, de cómo se gesta un libro que tiene que ver con una investigación, y por qué el Juncal y no otros de los miles de naufragios que sucedieron en el Golfo de México. Aquí voy a usar una frase de Julio Cortázar que me gusta mucho, que él dice que uno no escoge los libros, sino los libros te escogen a ti. Y este galeón me escogió a mí, y es lo más interesante. Por eso cuando dice Giovanna que hablo más del Juncal que de mi vida, es que ya tampoco está muy claro esta línea entre el Juncal y yo, porque siempre he dicho que es como un amante celoso. Cuando empiezo a investigar otra cosa, así toca la puerta y me dice, aquí estoy, y toca la puerta quiere decir que me invitan a España a hacer una exposición, ¿no? Y digo, ay, no, claro, no puedo decir que no, y regreso con el Juncal. Pero, ¿por qué este barco? Todo naufragio es una historia apasionante. Si aquí hay alguien que tiene nexos con Netflix, por favor, al final hablamos, porque saldría una serie increíble de 10 temporadas con 50 capítulos por temporada. Pero cuando el Juncal se accidenta, es una pérdida tremenda para la corona española,
por los recursos que llevaba, que en ese momento había una guerra que después se le llamó la Guerra de los 30 años. Imagínense lo que es sostener económicamente un conflicto. Entonces, bueno, como siempre, uno primero piensa que el cargamento es la parte vital de las pérdidas. Después están las pérdidas humanas, está la pérdida tecnológica, que es el galeón. Ustedes piensen que para hacer un barco se requerían 2,000 árboles. Entonces, el tiempo que se llevaban en construirlo, lo costoso que era, lo que significaba que un barco atravesara el mar y regresara con cargamento del otro lado de la orilla, las personas involucradas, las gestiones, etcétera. Pero realmente el Juncal aparece en una escena internacional cuando un buscador de tesoros, que por suerte ya se murió, o sea, vamos a ver el lado bueno y el lado malo de los buscadores de tesoros. El lado malo, pues es que hace brillar el oro sobre todo lo que significa un naufragio, ¿no? Y entonces se vuelve como, pues vamos a sacar el tesoro y no nos importa todo lo demás. Pero bueno, un buscador de tesoros llamado Robert Marks, que después es Sir Robert Marks porque la reina de Inglaterra le da un título nobiliario, hizo un libro, contrató un ejército de historiadores, se fueron al Archivo de Indias, y es un libro que se llama Naufragios en el hemisferio occidental, algo así. Y ahí aparece, entre muchos, el Juncal. Pero ¿qué les interesaba de este libro? Los naufragios que tuvieran grandes tesoros. Entonces, otro buscador de tesoros, que se llama Burt Weber Jr., como ven, pues están en el ámbito norteamericano, leyó el libro y dijo, mira, el Juncal, y manda un proyecto al gobierno mexicano, estamos hablando de los 70 y tantos, manda un proyecto que se llamaba Proyecto Arcas. ¿Por qué? Porque el Juncal naufragó cerca del Cayo Arcas en el Golfo de México, y Arcas significa un arcón con tesoros. Entonces le pareció increíble que se llamara así su proyecto, lo presentan a México con el típico 50-50, es decir, yo pongo el dinero, lo encuentro, me quedo con el 50% del valor de lo que se venda después, y México pues que se quede con pues esas cositas que les gustan a los arqueólogos, como pedazos de cerámica y etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que debemos estar súper orgullosos. ¿Qué fue lo que dijo México? Nel, o sea, no. O sea, claro que no, porque eso es patrimonio arqueológico, pero en ese momento tampoco estaba muy claro los barcos de quién son. Pero bueno, se defiende con ese argumento, y a partir de que Burt Weber abre la puerta diciendo, miren este gran tesoro que tiene el Juncal en el Golfo de México, pues se enciende el botoncito rojo en todas las oficinas de buscadores de tesoros, y tit, Juncal, y empiezan a llegar cantidad de propuestas para buscar el Juncal como no se pueden imaginar. Por supuesto, todavía no puedo escribir un libro sobre eso, pero lo tengo en la mira. Y entonces, ante esa presión, Pilar Luna, que falleció en el 2019, pero es la pionera de la arqueología subacuática en México y que tenía muy claro, como dijo Daniela, la defensa del patrimonio, dijo, bueno, la única forma de frenar este avance es haciendo un proyecto, el INA, un proyecto académico, institucional, respaldado por una institución, porque hace una cosa muy práctica, ¿no? Si ya está abierto el proyecto, nadie más puede venir a decir yo quiero buscarlo, porque ya hay un proyecto. Y así arranca la historia de la búsqueda del Juncal. Y en estas cosas que les digo que el galeón me escogió a mí, bueno, primero escogió a Pilar, pero después un barco siempre necesita mucha tripulación, ¿no? Entonces, digamos que si me pongo en el escenario, yo estaba titulándome de licenciatura con un tema también novohispano, pero nada que ver con los barcos, porque yo me mareaba y odiaba el mar, que era sobre hechicería en el siglo XVII. Y entonces necesitaban a alguien que transcribiera un documento que venía del Archivo de Indias, que era el testimonio de uno de los sobrevivientes. Y yo me hice del rogar, pero no porque me sintiera rockstar, sino porque no me interesaba el tema. Y cosa muy extraña, no sé por qué, habiendo tantos historiadores en el universo, insistieron en que yo tratara de transcribir el documento. Acepté, lo hice y me atrapó. O
O sea, en el momento que empecé a leer los testimonios de los sobrevivientes, que había un lenguaje náutico que yo no entendía, que no sabía dónde encontrar las palabras, me fui a las librerías, había poco tema de navegación publicado en México, y entonces mi primera lógica fue, como son arqueólogos quienes me lo están pidiendo, pues si solo transcribo el documento no van a entender nada. Entonces les entregué un tratado, así como mi segunda tesis, aquí está mi análisis del accidente. A Pilar Luna le gustó mucho mi trabajo y me dijo, oye, pues estás por titularte, no tenemos historiadores, ¿quieres trabajar con nosotros cuando te titules? Y yo así, bueno, así como si cualquier cosa, ¿no? Y a la semana de estar trabajando con ellos, yo les dije, pero ni crean que voy a bucear, o sea, lo mío es estar en el escritorio viendo documentos. Se fueron a campo, es decir, al mar, estuvieron justo haciendo prospección geofísica, buceo y todo. Cuando regresaron, una parte metodológica del análisis de la arqueología subacuática, pues es grabar en video porque no tienes 20 horas para estar bajo el agua, ¿no? Entonces, ya que se graba, en gabinete se analiza. Yo estaba ahí y quedé fascinada con lo que estaba viendo, y esa noche soñé que yo buceaba, pero claro, mi sueño era que yo iba caminando bajo el agua como si nada. Lo comenté en una junta y al mes ya me habían metido un curso de buceo. Yo me moría de miedo, o sea, me acuerdo cómo temblaba en la alberca tratando de aventarme con el tanque y todo lo que me enseñaban. Yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento acabé en una alberca aprendiendo a bucear? Me suben a la siguiente temporada, en 1998, al Justo Sierra, y me dio un estrés tremendo porque yo sabía que subirse al barco en esa investigación era ocupar un lugar que mucha gente estaba deseando. Entonces, pues iba como muy responsable del privilegio, y donde ya me enganché completamente fue en mi primer buceo en el mar, en medio del Golfo de México, en un naufragio del siglo XVIII, cuando iba yo en la lancha muriéndome de miedo, como diciendo, ching, ahora de la alberca, ahora estoy en medio del Golfo de México, me aviento al agua. Me acuerdo así perfectamente cómo siento el agua fría entrando por el neopreno, escucho mi respiración, veo las burbujas, voy bajando lentamente, y cuando veo abajo los restos del naufragio, se me vino a la mente todo lo que había leído en los documentos, los gritos de la gente en el barco hundiéndose, todo cayendo. Hice el clic, dije, claro, aquí está, o sea, de aquí nadie me va a sacar, o sea, no importa cuánto me tarde en que me guste bucear, en que no me maree, en que no me muera de miedo, pero lo mío es esto. Y entonces, a partir de ahí, pues el Juncal se volvió mi pasión, conforme iba sabiendo más de lo complejo que es construir un barco, que es una cosa, es como una nave espacial actualmente si comparamos, conociendo la historia de cada tripulante, me parecía que ya no podía dar vuelta atrás. Entonces, pues sí, tengo muy claro que me encantaría que todo México supiera la historia del Juncal, que se apasionaran con esta historia, que vieran lo difícil que es navegar, y que cuando hay un accidente naval no significa que sean incapaces, significa que hubo una ecuación muy compleja que derivó en un accidente. Pero entonces, cuando vemos el accidente en reversa, lo que sucede es que nos causa una gran admiración ver a esas personas que iban a bordo de ese barco, que hicieron todo lo posible por salvarse, y que estuvieron, en el caso del Juncal, a nada de llegar a tierra, pero no lo lograron. Solo 39 supervivientes, gracias a los cuales tenemos esta historia que se ha ido recuperando, y que pues se comparte en este libro a través de 26 miradas, ¿no? 26 especialistas que, cuando les hicimos la invitación, y les estoy hablando así de vacas sagradas, grandes historiadores, todos dijeron sí, o sea, sí, sin dudarlo, ¿no? Y eso me dio mucho gusto, porque significa que a lo largo de 26 años que hemos estado picando piedra con este proyecto de investigación, resaltando la importancia del Juncal, de por qué es patrimonio y no se trata de vender, y con esto voy a cerrar, pues que la historia del barco, la historia de los tripulantes y lo que impacta en nuestro conocimiento de nuestro pasado marítimo,
pues es el verdadero tesoro. Por supuesto que hay plata y todo lo que quieran, ¿no? Pero cuando sabes la historia del naufragio, pues ahí está el valor verdadero de lo que es estudiar la navegación. Y con esto cierro, por favor, vayan corriendo a comprar el libro. O sea, tenemos aquí a Rafa Blanco que trajo los ejemplares y bueno, pues es una oportunidad de que buceen en esta historia fascinante. Gracias por su presencia. Muchas gracias, doctora. Pues bien, muy agradecido por la invitación de estar acá, agradecido por felicitarlos por la obra, a la editorial por su publicación, y bien también agradecer a nuestras presentadoras por tan amena e interesante presentación. Y pues ustedes ya vieron, ¿no? Está la invitación abierta, acá afuerita están a la venta los libros, entonces yo creo que pueden llevar uno y pueden comprar dos para sus familiares, están a buen precio. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, los invitamos a seguir en las actividades de la FILU de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias.